Cuando una nación fue borrada antes de almorzar a las 9:02 de la mañana, se escuchó el primer disparo. No fue un aviso, no fue una advertencia. Fue el inicio oficial de una guerra. Una guerra que no tendría capítulos, ni treguas, ni contraataques, solo una línea recta hacia la destrucción. Desde el mar, los cañones apuntaban como relojes malditos. Desde tierra, el palacio respiraba arrogancia, aún de pie, aún firme. Por última vez, y desde el cielo, el sol caía como testigo indiferente sobre un pueblo que no imaginaba que su bandera estaba a minutos de dejar de existir. A las 9:40, todo había terminado, el fuego cesó. El humo lo cubría todo y lo que quedaba en pie ya no resistía. Ni ejército, ni mando, ni voz, solo escombros. ¿Se puede perder una guerra en menos de una hora? Sí, Annie, y no solo perderla, ser borrado del mapa político, humillado ante el mundo y silenciado por la historia. Lo que ocurrió en esos 38 minutos no fue solo una derrota, fue una ejecución planificada, filmada con precisión y archivada como una nota de pie de página en los libros del imperio. Pero hoy no vamos a leer la nota, vamos a abrir esa página y mirar, segundo a segundo, cómo se borra una nación. 24 horas antes, el orgullo de un sultán acorralado. Era el último día del sultán Khalid, aunque él no lo sabía. La ciudad de Zanzíbar hervía en rumores. En las esquinas se hablaba en voz baja. En los pasillos del palacio nadie dormía. Los barcos de guerra británicos ya estaban alineados frente al puerto, como dientes de un animal que no necesitaba rugir para infundir terror. 24 horas antes del bombardeo, un mensaje había llegado con lenguaje impecable, frío, diplomático y letal al abdique, o será considerado un enemigo del imperio. No había margen, no había espacio para negociación. Era una orden disfrazada de advertencia. Pero Khalid, heredero de un linaje de resistencia y humillación, no aceptó. Había perdido demasiado para rendirse sin un solo disparo. Sabía que su ejército era débil, sabía que la respuesta británica sería inmediata, sabía incluso que su gente podía pagar el precio. Y aún así, se negó. ¿Por qué? Porque rendirse sin luchar habría sido más que una derrota militar. Habría sido una rendición espiritual, una humillación pública. Abdicar era declarar que su país no le pertenecía, que su trono era de cartón, que su historia podía ser reescrita por una potencia extranjera. Esa noche, Khalid reunió a sus consejeros. Las opciones eran pocas. Algunos lo instaron a huir, otros afirmaran. Pero él ya había tomado una decisión. Se atrincheró en el palacio con unos 700 hombres. La mayoría eran sirvientes armados, comerciantes leales, voluntarios sin entrenamiento. Casi ninguno tenía experiencia militar. Pero lo importante no era el combate, era el mensaje. Y su mensaje era claro. Si van a borrar mi nombre, tendrán que hacerlo bajo fuego. A las afueras, la ciudad dormía inquieta. La gente intuía lo que vendría. Algunos se encerraron con sus familias. Otros miraban hacia el mar, contando los barcos, como quien cuenta los segundos antes de una tormenta. En Londres, el Parlamento ya había dado su bendición al operativo. La orden era fulminante en sí. A las 9 de la mañana del día siguiente. El sultán no había renunciado. Que comience el ataque sin pausa, sin negociación. Y mientras tanto, en ese palacio que pronto sería escombros, un hombre sostenía la mirada del imperio con el peso de siglos sobre sus hombros, y la certeza de que su caída sería vista por todos, pero no recordada por nadie. El imperio que planeó un relámpago. Londres no improvisa. Cuando un imperio mueve su mano, no tiembla, traza, calcula y ejecuta. La decisión de eliminar al sultán Khalid no fue producto del caos ni de una urgencia repentina. Fue parte de una coreografía diseñada mucho antes de que él siquiera ascendiera al trono. El Reino Unido tenía intereses demasiado grandes en Zanzíbar, en control comercial, estabilidad colonial, acceso estratégico al Océano Índico, y cualquier figura que pusiera en riesgo ese tablero era un obstáculo que debía desaparecer. Por eso, cuando Khalid se proclamó sultán sin la aprobación británica, la maquinaria se activó. No bastaba con presionarlo. Había que aplastarlo, rápida, sin margen para que el mundo reaccionara, sin tiempo para la prensa, sin espacio para el heroísmo. El plan fue frío y quirúrgico. Se movilizaron 3 cruceros blindados, 2 cañoneras y una corbeta, cada una equipada con artillería de precisión, proyectiles de alto impacto y órdenes claras, disparar al centro de poder y reducirlo a cenizas. Nada más, nada menos.
Se trazaron mapas con rangos de alcance. Se posicionaron las naves en línea de fuego directa al palacio. Se enviaron telegramas cronometrados a las embajadas. Se instaló una estación de telegrafía para informar minuto a minuto, y como si fuera una obra de teatro. Se marcó la hora del inicio. No había ultimátum vencido. Las 9:02 en primer disparo. No hubo duda. No hubo posa. No hubo teatro diplomático. Porque, para el imperio, esto no era una guerra era una corrección, una advertencia a cualquier otro líder que se creyera soberano frente al orden británico. Una limpieza estratégica en forma de castigo ejemplar. Y en esa planificación perfecta, el elemento humano no contaba. No importaban los soldados, que no eran soldados. No importaban las familias atrapadas detrás de las paredes del palacio. No importaba si los cañones destruían historia, cultura, identidad. Solo importaba que el trono volviera a estar vacío. Y que esta vez nadie más se atreviera a sentarse sin permiso. Mientras los marinos británicos preparaban el armamento con pulso de relojero, nadie dudaba del resultado. Todos sabían que el enemigo era débil. Todos sabían que no habría batalla. Pero aún así, lo hicieron. Porque a veces, el imperio no busca ganar. Busca que el mundo lo vea ganar. El reloj empieza, segundo a segundo, de la guerra más corta en las 9 a.m. El silencio, no uno cualquiera. Uno que pesa, que anticipa. En el puerto, los cañones británicos ya están calibrados. En el palacio, el sultán espera. No hay respuesta. No hay renuncia. Las 9:02 a.m. El primer disparo. Un proyectil perfora el aire, con un rugido seco. Impacta en una de las torres laterales del palacio. La explosión es inmediata. Vidrios, piedras, fragmentos. Humo. Las 9:05 a.m. La artillería intensifica el fuego. Ahora disparan todos los barcos. El palacio es blanco abierto. El tejado se desintegra. El salón de audiencias arde. Las tropas del sultán intentan responder con rifles obsoletos. Pero las balas rebotan en el blindaje naval como gotas de lluvia en acero. Las 9:08 a.m. Primera baja confirmada. El jefe de defensa de Khalid cae alcanzado por metralla. Los corredores se llenan de gritos. Sangre. Humo espeso. Los heridos no tienen dónde refugiarse. No hay refugio. Las 9:13 a.m. Uno de los muros principales se derrumba. La estructura no fue hecha para soportar este tipo de asedio. El fuego alcanza los archivos, las banderas, los retratos de familia. El pasado arde junto al presente. Las 9:15 a.m. La comandancia ha sido destruida. Ya no hay comunicación. Las órdenes no existen. Lo que queda es instinto en correr. Agacharse en respirar lo que se pueda. Las 9:21 a.m. El techo colapsa. Los sobrevivientes están atrapados. Algunos intentan escapar por las cocinas traseras. Otros se esconden bajo muebles como niños asustados. Las paredes tiemblan con cada impacto. Los minutos se vuelven siglos. Las 9:30 a.m. Explosión en el arsenal interno. Una detonación secundaria sacude el centro del edificio. Nadie le esperaba. Los barcos cesan fuego por segundos. Luego reanudan con más fuerza. El objetivo es terminar rápido. Las 9:35 a.m. Las tropas del sultán izan una tela blanca improvisada. Una sábana en un trozo de cortina. Lo que sea, pero nadie responde. Aún no, porque el reloj sigue corriendo. Las 9:38 a.m. Se confirma la rendición. La bandera blanca ondea. Los disparos cesan lentamente. El humo ya cubre toda la estructura. El palacio no existe en solo su esqueleto humeante. Las 9:40 a.m. Fin oficial declarado. El alto mando británico anota la hora exacta. La guerra ha terminado. Duró 38 minutos. No hay reunión. No hay tratado. No hay honor. Solo restos, solo muerte. Solo silencio. Y aunque el tiroteo paró, el impacto seguía respirando. Porque en menos de una hora, se destruyó un sistema político. Se aplastó una cultura. Se ejecutó una lección. Frente al mundo. Frente a su gente, frente al tiempo, y nadie pudo detener el reloj. Después de la hora, la nación, que despertó sin gobierno. Cuando el humo empezó a disiparse, no había vítores, no había música, no había celebración, en solo polvo, solo silencio, solo miedo. La ciudad de Zanzíbar amaneció sin entender lo que acababa de pasar. Algunos habitantes habían escuchado las explosiones desde lejos, creyendo que eran truenos, que tal vez una tormenta cruzaba el océano. Otros habían visto las llamas desde los techos, preguntándose si el palacio estaba bajo ataque, o si el fuego había sido provocado desde dentro. Pero a las 10 de la mañana, ya no había gobierno. El sultán Khalid
Había escapado por una puerta lateral con unos pocos guardias, refugiándose en un consulado extranjero. No se exilió, Anne no negoció, Anne solo desapareció. Su palacio, símbolo de siglos de poder, de linaje, de identidad, era ahora un cráter humeante, sembrado de cuerpos irreconocibles. Los soldados que no murieron fueron capturados, muchos sin oponer resistencia. Algunos fueron ejecutados sin juicio, otros fueron obligados a arrodillarse ante el nuevo régimen impuesto por el imperio, como parte de un teatro de dominación pública. La mayoría simplemente desapareció entre la multitud. Civiles disfrazados de soldados que volvieron a ser nadie. En cuestión de horas, se instaló un nuevo líder. No elegido, no respetado, solo obedecido, porque lo escoltaban fusiles británicos. La bandera extranjera ondeaba sobre edificios oficiales. Se publicaron decretos que nadie había leído. Se abolieron leyes. Se reescribió la historia, sin que nadie pudiera detenerla. Las familias buscaban a sus hijos entre los restos. No encontraban nombres, solo uniformes quemados, fragmentos, a un anillo, una bota. Restos de alguien que estuvo allí, pero que ya no está. Los mercados volvieron a abrir. Las calles se llenaron otra vez de pasos. La vida continuó. Pero no había un nuevo peso en el aire. Un olor que no se iba. Una rabia silenciosa. Y una sensación compartida. No habían perdido una guerra. Les habían quitado el derecho a resistirla. Así fue como Zanzíbar se despertó. Sin sultán, sin ejército, sin decisión. Y con una herida invisible que el mundo, apenas unas horas después, ya había decidido ignorar. ¿Por qué nadie recuerda esta guerra? Una guerra que termina en 38 minutos. Debería estar en todos los libros. Debería enseñarse como advertencia, como anomalía, como símbolo, pero no lo está. Ni los manuales militares profundizan en ella. Ni los documentales la mencionan con detalle, ni las conmemoraciones la incluyen entre las fechas clave. No porque sea irrelevante, sino porque fue demasiado eficaz. Para los británicos, fue una victoria tan rápida que ni siquiera valía la pena relatar. Demasiado corta para la épica, demasiado unilateral para el orgullo, y demasiado brutal para la narrativa civilizada del imperio. Mejor enterrarla. Y para los vencidos, fue una humillación que dolía incluso en el recuerdo. ¿Cómo explicar a las futuras generaciones que un palacio, un ejército, un gobierno entero, fueron reducidos a cenizas antes de que terminara el desayuno? ¿Cómo transformar esa derrota en relato, si ni siquiera hubo batalla real? La guerra más corta de la historia fue también una de las más silenciadas. No porque faltaran testigos, sino porque nadie quería mirar de frente lo que significaba. Porque lo que ocurrió aquel día no fue un conflicto, fue una ejecución con respaldo legal, un castigo colonial, una demostración de poder que no dejaba espacio a la interpretación. Y eso incomoda a los historiadores, a los diplomáticos, a los descendientes de ambos lados. Aún hoy, algunos habitantes de Zanzíbar hablan en voz baja sobre esos minutos. Aún hay quienes visitan los restos del palacio y se quedan en silencio, como si al nombrarlo se invocara algo que el tiempo no supo enterrar. Aún hay nietos de soldados británicos que no sabían que sus abuelos participaron en una guerra, que se resolvió antes de que pudieran escribir una carta de despedida. No fue una guerra olvidada, fue una guerra borrada, con intención, con estrategia, con precisión, y eso la convierte en algo mucho más oscuro que el silencio mismo. Cuando el tiempo no cura, solo oculta. El tiempo cura muchas cosas, pero hay heridas que no necesitan tiempo. Solo necesitan olvido. Lo que pasó aquel día no fue solo una operación militar, fue una advertencia disfrazada de victoria, una lección impuesta con cañones y sepultada con silencio. ¿Se puede perder una nación en minutos? Sí. ¿Se puede sobrevivir al peso de no haber podido defenderla? Eso es más difícil de responder, porque cuando la historia se escribe tan rápido, tan limpia, tan perfecta, suele esconder algo. No es casual que esta guerra no tenga estatuas, que no tenga películas, que no tenga mártires reconocidos, ni líderes inmortalizados, porque lo que ocurrió fue incómodo para todos. Y lo incómodo se entierra, pero la tierra no siempre calla, a veces susurra. Y hoy, en esta historia sin monumentos, sin gloria y sin justicia, tal vez hayas escuchado uno de esos susurros. Si esta historia te dejó con la garganta cerrada, espera a conocer otras guerras que el mundo prefirió olvidar. Aquí no buscamos glorificar batallas, sino entender lo que dejaron. Suscríbete si crees que hay relatos que merecen ser contados, Ancuidulan, porque el tiempo no mide la importancia de una guerra, la mide el silencio que deja atrás. Y aquí, el silencio no tiene permiso para quedarse.